Extiende tu favor también sobre cada familia que hoy está reunida en este sitio. Si hay problemas, restaura las familias. Resuelve todo conflicto que se esté dando en donde el enemigo ha metido sus narices para destruir. Reprendemos toda obra del diablo. Reprendemos toda potestad que se mueve en los aires. Reprendemos todo espíritu satánico. Y ahora, Señor, cautiva nuestros pensamientos, cautiva nuestros aspectos emotivos y haz que en esta noche podamos ser receptibles al mensaje de tu palabra. Ayúdanos a ponerlo por obra, Señor, que es lo más difícil para todos los seres humanos. Nos agrada oír, pero no nos complace muchas veces el poner por obra tu palabra. Sabemos que lo que es imposible para nosotros, todo es posible para ti, Señor. Con tu palabra agrega a tu iglesia a los que han de ser salvos. Atrae a los que andan descarriados y prodígales el deseo, Señor, de regresar a casa para ser vindicados. Y al ser vindicados, entonces tú habrás de retornar todo lo que ellos habían perdido, todo lo que el enemigo les había robado. Gracias, Señor, por acordarte de nosotros. En el nombre de Cristo lo hemos pedido, y todo lo que aquí redunde, todo lo que aquí se realice, habrá de redundar para la gloria y la honra de tu santo nombre. Amén, Señor, y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Increíble, toda la semana estamos ocupados. Mañana hay culto, jueves también en otros sitios. El viernes hay culto, sábado hay uno, 5 de la tarde culto, domingo tenemos salida. Hay tantas cosas que hacer. Y qué bueno es estar ocupado en la obra de Dios y no estar ociosos. Una persona ociosa, dice el pastor John MacArthur, su mente es taller de Satanás y comienza a maquinar. Entonces es mejor no darle chance al diablo, y lo bueno es estar ocupado para no darle ese chance. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Estaremos estudiando el versículo número 4. Juan 15, 4. Cuando tenga la lectura, entonces usted me responde con un amén fuerte. Voy a leer todo. Es probable de que culminemos hoy con este estudio que hemos venido emprendiendo desde hace unas semanas atrás acerca de la vid verdadera. Entonces vamos a leer de corrido. Ahí le digo hasta dónde. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Versículo 8, hasta ahí. En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tome su asiento si es tan amable. Dos favores, hágame, apágueme su celular, por favor. Segundo, mientras esté dando la disertación de la palabra, no se ande movilizando, a no ser que tenga alguna urgencia. Usted tiene todo el permiso. Muy bien, vamos a iniciar entonces el estudio de esta hora. No voy a estar dando ningún resumen, vamos a ir al grano de una sola vez. Los creyentes verdaderos, que somos nosotros, con eso quise iniciar. Levántenme la mano cuántos de ustedes son genuinos. Bueno, en su manera de pensar, usted en el suyo, en su forma de apreciar lo que Cristo ha hecho en usted. Entonces, hay una cantidad exorbitante de personas que se dicen llamar ser evangélicos, y esos evangélicos son creyentes. Y vamos a decirlo así, esos creyentes son verdaderos. Un creyente verdadero es el que permanece en Cristo. Y no solamente éste permanece en Cristo, sino que también Cristo permanece en ellos. Ahora, hasta ahí todo está claro, ¿verdad? Un creyente genuino es el que permanece en el Señor y el Señor permanece en él. Y todos, hermanos, recibimos esto con mucha alegría y decimos, bueno, yo tengo una cantidad de años, tengo meses, tengo semanas, tengo quizás un año de estar en este camino donde el Señor me encauzó. Porque nosotros somos, como la Biblia llamó a los discípulos hace 2021 años, le llamaban a ellos los del camino. Y posteriormente a esos que le llamaron los del camino, en Antioquía se le llamó por primera vez cristianos. Y quien colocó ese nombre a los cristianos fue un impío, no fue un cristiano. Entonces por primera vez ahí le llamaron cristianos. ¿Y quién no se alegra, ya sea por la cantidad de años o por un corto periodo que lleva de estar en este camino? ¿Quién no se alegra? Si alguien nos preguntara, ¿eres tú creyente genuino? Entonces nosotros diríamos sí. Pero hay personas que cuando preguntan no se conforman con ese corresponder nuestro, es decir, con ese sí, y tienen toda la razón. Igualmente, como hay personas que no se conforman con ese corresponder positivo, entonces tiene que haber cierta veracidad, hermanos, en base a esa respuesta que nosotros estamos dando. ¿Eres creyente? Sí. Pero preséntame entonces una base sólida que corrobore, que compruebe que tú eres creyente. Y uno puede decir, bueno, tengo 2 semanas de estar visitando la iglesia, tengo 6 meses de estar yendo a la congregación. Algo otros dirían, tengo 20 años de ser parte de una agrupación, no política, sino eclesiástica. Algunos le llaman religiosa. Y eso es lo que yo te estoy mostrando como prueba para que tú corrobores que yo soy parte entonces de una organización y soy creyente. Eso uno puede decírselo a cualquier persona, y puede hacerlo uno porque, pues, para salir de que no lo estén cuestionando a cada momento. Entonces soy creyente. Pero para poder llamarnos creyentes tenemos que producir frutos. Esa es la base. Un creyente que no produce frutos no es un creyente. ¿Me explico? Porque la Biblia nos compara a nosotros como árboles. Dice la Escritura en el libro de los Salmos que seremos plantados como árboles. Los árboles serán plantados junto a corrientes de agua viva. Y si están plantados junto a esa corriente, entonces ese es indicativo que va a producir fruto.
Un creyente que se diga ser creyente, y no importando la cantidad de años que éste exponga, diciendo 40, 50, pero si esa persona no produce fruto, entonces no es un cristiano verdadero. No es que yo esté cuestionando su conversión, hermanito, pero es parte del tema. Cuando uno está seguro de esto, entonces nadie lo saca, no importa los cuestionamientos. Yo soy cristiano y soy cristiano. ¿Y qué pues? Pero preséntame eso. Bueno, cuando Juan apareció en escena hace miles de años atrás, una voz que clama en el desierto, se encontró con una cantidad de personas grandísima que estaban quebrados en lo espiritual, no solamente en lo espiritual, sino en lo político. No solamente en lo político, sino socialmente hablando, eran esclavos de Roma. Estaban quebrados porque no eran libres, sino esclavos. Y que no dijéramos en lo religioso, estaban quebrados porque ellos tenían supuestamente pastores, pseudo pastores, que no eran pastores, eran falsos pastores. Esa es la expresión pseudo, falso, que los guiaban a ellos. Cristo mismo se refirió a estos pseudo pastores, les llamó que eran ladrones y salteadores. Imagínense, si el liderazgo estaba así, ¿cómo no estaría el cuerpo? O sea, si la cabeza estaba así, ¿cómo no estaría el cuerpo? Significa entonces que en el aspecto religioso no había liderazgo. Todos los líderes estaban corrompidos. O sea, no es extraño que cuando Cristo apareciera en escena, Él diría estas frases: vengan a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque estos pseudo pastores ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar, cargas de la ley. Entonces estas personas, en lugar de ser guiadores genuinos, eran personas que corrompían con sus actitudes. Era un modelo distorsionado en el aspecto religioso. Si era un modelo distorsionado, ¿qué no sería, repito, los que estaban abajo de ellos? Pero así estaba la situación cuando Juan aparece predicando a las orillas del Jordán. Y lo tremendo es que como Juan conocía todo esto, sabía la condición en la cual estaba el pueblo escogido de Dios, estaban mal, hermano. Entonces, lo primero que Juan entonces, hermanos, hace el Bautista es que él retó a sus oyentes a dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿quiénes eran sus oyentes? Un montón de judíos que creían que por su nacionalidad ellos eran salvos. Estamos seguros. Es como lo que expresamos, lo que yo decía hace unos minutos atrás: soy creyente. ¿Y qué pues? Creemos que con mencionar esa frase, cuando alguien nos pregunta soy creyente, creemos que estamos seguros. Cuando no hemos verificado, no hemos hecho un chequeo en nosotros mismos si estamos produciendo los frutos. Estos no producían frutos, y por eso es que Juan el Bautista a estos oyentes les hace ese reto, a estos oyentes. Pero ¿cuál es ese reto? A dar fruto digno de arrepentimiento. Por eso es que el mensaje de Juan era este: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solamente eso, lo retaba a que diesen fruto digno de arrepentimiento, sino que inclusive, si usted es lector de la Biblia, en la casa lo lee usted, Mateo capítulo número 3, versículo del 8 en adelante. Juan dice estas frases como advertencia: que todo árbol que no da buen fruto, dice Juan, es cortado y echado al fuego. Imagínense con el mensaje el cual Juan comienza. Él no viene adulando a la gente. Ese es el problema hoy de los falsos maestros que hay diseminados en los muchos recintos, pequeños o grandes, más que este. Personas que en lugar de decirle la verdad
a sus oyentes, los adulan. Parece ser que son el tipo de profetas falsos, antiguos, o sea, de los cuales habla el Antiguo Testamento, en donde estos falsos profetas decían a las personas: paz, paz. Y la gente se alegra cuando dicen paz. Usted sabe qué significa paz en el hebreo, que es shalom, correcto. Paz, como decirle a las personas: todo está bien, aunque todo está mal. Aunque la persona a quien se le esté diciendo esa paz, ese shalom, esté totalmente distorsionado en lo espiritual. Paz. Entonces ellos mentían. Y así hay muchos en la época actual de personas que en lugar de hablar con la verdad, adulan a la gente diciéndole que todo está bien. No, sigan adelante así como están, todo está bien. Usted va para el cielo, no importa cómo usted esté, haga lo que haga, usted va para el cielo. Ese es un falso profeta y un falso maestro. Juan era un profeta genuino. Un verdadero profeta no desea la admiración de la gente. Un verdadero hombre de Dios no le importa la popularidad, no importa la crítica. Si lo reducen o lo exaltan, a él no le interesa eso. A él lo que le interesa, es decir, a un verdadero profeta, a un verdadero hombre de Dios, es estar bien con el que lo ha enviado a cumplir una misión aquí. Entonces Juan daba esa advertencia: todo árbol que no da buen fruto es cortado. Es cortado. Y ahí no había, hermano, para dónde cuando esos tipos oían el mensaje. O sea, tenían años de no oír un mensaje confrontativo como ese. Años, muchos años. Y Juan aparece en escena. Por eso es que, hermano, aparte de esto que le estoy refiriendo yo, cuando uno abre Mateo capítulo 7 y lee el versículo 17 en adelante, ahí uno puede observar que Jesús contrastó los maestros verdaderos con los falsos. ¿Por qué estoy diciendo eso? Vea lo que dijo en esos textos. Así todo buen árbol, dijo Jesús, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ese es el contraste. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, son las palabras de Cristo, es cortado y echado en el fuego. Así dijo el Señor, que por sus frutos los conoceréis. Es eso. Entonces no tenemos que confiarnos. Pastor, yo soy creyente, cargo Biblia, canto coritos. Lo que verificarás si somos genuinos son los frutos que demos. Aquí no me venga con el cuentecito que usted desde que nació era cristiano. No le va a pasar el gran error de los estadounidenses. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Dentro del contexto, el trasfondo, usted sabe de que los que viven en Estados Unidos, ellos son inmigrantes. Los primeros que llegaron a ese país son inmigrantes. Yo no sé por qué se portan tan orgullosos si ellos son inmigrantes. Ellos llegaron a quitarles a los indios pieles rojas lo que era de ellos. Entonces, ese montón de propiedades que hay en los Estados Unidos donde colonizaron, eso pertenecía a los indios, pieles rojas. En la frontera de México, Estados Unidos, estaban los navajos. Hay historias reales con respecto a eso. Por ejemplo, la historia de Jerónimo, que fue un indio aguerrido, que en el principio no permitió eso hasta que lo capturaron. Entonces, hermanito, ¿por qué estoy recurriendo a eso? Como ejemplificando la historia de los Estados Unidos con sus inmigrantes. Porque ellos, hermanos, los primeros que llegaron a colonizar los Estados Unidos eran cristianos. Y eran cristianos de hueso colorado.
Lo digo de hueso colorado, es porque eran genuinos. No, hombre, hermano. Entonces, de ahí para allá, conforme los años fueron transcurriendo, muchos se fueron volviendo liberales. Hoy si usted, por ejemplo, va a algún lugar allá, y no se extrañe, no se extrañe, va a haber lugares en donde los pastores toman cerveza. Toman cerveza. Algunos se van a tomar whisky con los diáconos. Entonces, no se extrañe, se dan. Y si usted les pregunta a ellos, son cristianos desde nacimiento. Como los judíos, nacionalmente somos el pueblo de Dios. Pero eso no le adjudica a nadie, o no le va a dar la garantía que va a estar con el Señor. ¿Me explico? No es que alguien nacionalmente o por nacimiento, porque nuestros antepasados fueron los colonizadores, por eso es que todos los estadounidenses somos cristianos. Por eso es que a mí me escriben muy continuamente hermanos que aquí han estado. Por ejemplo, hay una familia entera, son como quizás unos 10 los hermanos, viven en un estado allá de la nación americana, y son los que más de manera continua, y otros hermanos más me escriben, me dicen: pastor, si usted viniera aquí, me dice, lo apedrearan, porque este tipo de mensaje no hay allá. No hay allá. Todo tiene que haber un mensaje de consolación, un mensaje para que la gente se motivacional, pues, para que la gente siga creyéndose lo que no son. Es esto lo que el Señor demanda, los frutos. Los frutos. La frase que Cristo mismo dijo antes de ser creyentes, el Señor dijo estas frases: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y acuérdense que la palabra negarse a sí mismo es: mira, tienes que dejar tu maleta de pecado, pues. Tienes que dejar tu pecado, renuncia al pecado. Ese es negarse a sí mismo. Pero no cualquiera quiere hacerlo. Hay quienes quieren estar dentro de la iglesia y seguir acarreando las maletas, los chirajos que traen. Todavía quieren tener doble vida. Hay muchos creyentes que yo conozco que ni saben que estar dentro de la iglesia es novedad de vida. No es un cambio de local, es un cambio de vida. ¿De qué sirve un cambio de local? Usted ha visto personas que dicen: yo me voy de esta congregación porque no me parece lo que el pastor dice, no me parecen las enseñanzas. Usted puede cambiar de local y el problema no soy yo, es usted quien necesita nacer de nuevo. El hermanito se escribe y dice: pastor, véngase para acá, véngase, estoy con deseos. Véngase, me dijo hace poco una hermanita, ya le mando para el vuelo, como que si fuera así, ¿eh? Y otro me dijo: ya le mando para el Coyote, porque no me dan visa. Pero no, aquí estoy bien, aquí estoy bien. No digo que no va a llegar un momento en que eso se debe. Dios tiene su tiempo, yo no me afano para eso. Pero hay personas que así se adjudican cosas que no son. Soy cristiano desde el nacimiento. O cuidado, enséñele a sus hijos que la salvación no se hereda. Porque voy a hacer que más de algún joven, aquí muchos han crecido, si hace 27 años lo que tengo que estar acá. A mí me alegra cuando veo un montón de jovencitos sirviendo, niños chiquititos, o que no estaban cuando yo vine hace muchísimos años aquí, y los veo sirviendo. Hermanos que eran solteros y ya están casados, formal. Pero muchos siguen teniendo ese concepto erróneo. Como él nació en una familia cristiana, él es cristiano. No, aunque usted le ponga trajecito de Pepito o de marinerito, con chorcito de marinero como Cantinflas, y dice ya, o le ponga ropita, camisa manga larga. Es el problema de muchos. Ropita, el pantaloncito, y el niño, me acuerdo de un niño que aquí venía vestido de diácono, y un día le pregunté: hijo, ¿ya aceptaste a Cristo? No sé qué es eso, me dijo.
Es responsabilidad de cada padre enseñarle a sus hijos, cuando estos van creciendo, que la salvación no se hereda y que él tiene que dar ese paso de conocer a Cristo, el Hijo de Dios, para ser salvo. Y que no nos vaya a pasar a nosotros también, que por creer que ya tenemos una cantidad de años, ya tenemos el cielo ganado. O porque venimos todos los días al culto, o porque cantamos, o porque enseñamos. Ya a ver usted qué tremendo es esto. Ya la salvación está segura. Son los frutos, hermanitos. Son los frutos. Por eso es que es muy importante entender que los creyentes no pueden dar fruto por sí mismos. No pueden. ¿Por qué? Porque lo declaró tajantemente en este versículo. ¿Cuál versículo? El 4. El 4. Ahí usted está leyéndolo. Fíjese que hay un error popular que yo lo he escuchado y lo quise escribir para que no se me olvidara. ¿Y cuál es ese error popular? Hay muchos que creen que por su éxito que tienen como líderes, dice alguien en este error popular, el fruto va de la mano con el éxito externo. Si yo tengo éxito externo, eso indica que ese es el fruto. Ese es un gran error. Ya se lo voy a explicar por qué. Hay muchos que tienen iglesias grandes, más grandes que estas. Y hay muchos hermanos, me quito el sombrero, me rasco la barbilla por oír ese tipo de mensajes. Porque, hermanos, hombre, hay quienes, bueno, los mismos feligreses dicen, no hay como ese pastor, no hay como ese hombre que ostenta un liderazgo. Entonces, por el éxito que estos tienen una iglesia grande, un ministerio popular, un programa exitoso de radio o de televisión, y por tener todo ese éxito, popularidad, reconocimiento, entonces vienen algunos y dicen, ya vieron que tengo éxito y eso me catapulta al cielo. ¿Será por el éxito de una persona que alguien tiene derecho el cielo? La Biblia nunca iguala el fruto con los resultados o con el comportamiento externo. Externo lo digo porque muchos imitan, y los que imitan son los hipócritas, haciéndose pasar por cristianos y engañan a la gente. Entonces no es el éxito el que va a catapultar a una persona al cielo, no. Alguien puede tener una iglesia grande o puede ser un grande enseñador, un gran salmista y no ser salvo, y no estar presentando frutos más que solamente éxito, reconocimiento, y no ser nada y no producir frutos. Por eso es que, mire, hermanito, usted va a ver personas que tienen tanto éxito que ahí es donde muchos se confunden, que creen que ese es el fruto. Están equivocados. Las escrituras definen el fruto en términos de calidad espiritual y no de éxito. Vuelvo a repetir, las escrituras definen el fruto en términos de calidad espiritual, no de éxito. Pablo, cuando escribió, por ejemplo, a los hermanos de Galacia, a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 en adelante, él no le dijo, el fruto del Espíritu es el éxito y la popularidad. No, en Gálatas 5:22 Pablo le dijo, el fruto del Espíritu es, estos son los frutos que tiene que producir todo cristiano genuino. Comencemos el listado. El fruto del Espíritu es amor. Wow. ¿Se ha chequeado usted si no tiene odio en contra de su prójimo? Es que les dije que íbamos a cenar bien. Estos son mensajes
que la gente no quisiera escuchar. Cargas Biblia, una grande Biblia que ni la puedes. Yo profetizo. No te midas con tu profecía ni con hablar lenguas, porque si no tengo amor, dijo Pablo, vengo a ser como el címbalo. Este es el címbalo, por aquí está el chiquito, ya se lo quitaron quizás. Vengo a ser como la lata, dice, que resuena. Si no tengo amor, nada soy. Estos son los frutos. A mí no me venga con su gargo, que yo, usted no sabe quién soy. Es esto. Yo vengo de allá 30 años, fui diácono allá. A mí no me venga contando que usted fue diácono allá. Muéstrame tus frutos. Que yo, usted no me conoció, que yo era camelia. No, a mí no me venga contando que fue la camelia. Sus frutos es esto. Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo al final, contra tales cosas no hay ley. Son 9 los dones del Espíritu, los frutos, perdón. 9. Este es lo que yo tengo que producir. A esto se refiere. Cristo les dijo a sus discípulos cuando Él estaba todavía en vida: en esto seréis reconocidos, les dijo el Señor, ustedes, en que carguen un vestuario hasta los pies y que anden con las manos juntitas en la calle. Aleluya, aleluya. O que se tapen los ojos y no anden viendo muchachas en la calle. En eso, o que cargue una gran Biblia, o que cante bonito. En esto seréis reconocidos, en que os améis los unos a los otros. Démosle gloria a Dios, hermanito. Son los frutos. Esto es lo que determina. Aquí hay vuelta de hoja. ¿Por qué los frutos, pastor, y no otra cosa? No es esto. Uno puede venir a hablar bien bonito aquí, puede ensayar en la casa por muchas horas y hacerlo, pero eso no funciona con el que te está viendo. ¿Pero por qué los frutos y no otra cosa? Porque, le voy a responder, porque esto vienen a ser rasgos. Rasgos, sí, rasgos a semejanza de Cristo. Eso viene a ser la marca de aquellos en quienes fluye la savia de vida. Si tienes estos rasgos, tienes la garantía que eres genuino. Pero si no los tienes, hoy vamos a ver un montón que van a reconciliar hoy. Si no los tienes, si yo amo a mi mujer, no, yo te estoy preguntando, ¿te amas a tu mujer? Tienes que amarla. No tienes que amar a otra vieja, otro viejo. Yo amo a mis hijos. Si tienes que amarlos, son tus hijos, hombre. ¿Amas a tu vecino? ¿Amas a tu prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Ay, el montón de hermanos que van a la iglesia. Tu prójimo es el pandillero. Tu prójimo es ese señor que mató a un montón de gente. Tu prójimo es el presidente. Tu prójimo son los diputados. ¿Cómo te portas en las redes con el presidente? ¿Cómo te portas? Estoy hablándole a los pastores que nos ven. ¿Por qué lo señalas, político, siendo cristiano? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué? Él es tu prójimo. Y la Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo como a sí mismo. En 2 aspectos se resume el decálogo, los 10 mandamientos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es esto cristianismo? Es esto cristianismo.
A usted le metieron vara en otra congregación. Le dijeron, con solo que se bautice. ¿Saben qué es cortar vara? Le metieron vara, le metieron carreta. Con solo bautizarse y salir del agua, usted ya entró al cielo, muchacho. Ay, me disculpa por el muchacho. Con solo que usted sirva, ya está en el cielo. No. Con solo que usted gane 500 almas. No, no es el éxito, no es la popularidad. Son los frutos. Porque esa es la marca, esa es la semejanza de Cristo. Esa es la marca de aquellos en quienes está fluyendo la savia de vida. ¿Por qué son aquellos en quienes fluye la savia de vida? Porque tú y yo somos pámpano injertado en la vid verdadera. Y le voy a leer el texto para que quede bien claro el primer versículo. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿A quiénes está diciendo esa frase es el Señor? Se lo está diciendo en primera instancia, 2021 años atrás, a sus discípulos. ¿A dónde? En el aposento alto. Es como que si, se lo voy a parafrasear. Es como que si les dijera a ellos, muchachos, no sean como Judas. Que es el tema de esta noche. No seamos como Judas. Apúntelo. ¿Y qué es lo que hizo Judas, pues? No permaneció. ¿Ah? ¿Y qué es lo que hace un cristiano genuino? Para poder producir frutos, lo primero que tenemos que hacer es permanecer en Él. Permaneced en mí. ¿Y qué dice la otra frase? Y yo en vosotros. Todo aquel que permanece en la vid, Cristo es la vid, el Padre es el viñador, el que cuida. Nosotros somos las ramas. Si el Padre cuida y Él es la vid, ¿de dónde se desprende la savia de vida para que produzcamos frutos? En Cristo, si permanecemos en Él. Seríamos locos e insensatos el día en que pensemos retirarnos de este camino. Mejor vaya a tirarse o que le tiren una bomba atómica, mejor. Bueno, la van a gastar de puro gusto en usted. Mejor, dice la Biblia, te hubiese sido no haberme conocido. Yo no sé, le voy a hacer una pregunta. ¿Sienten rico estar ustedes aquí? Quizás no fue la pregunta correcta, porque aquí estamos en un templo donde quien los preside es un pastor con debilidades igual que usted, pero amante del Señor. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Con debilidades igual que usted. La pregunta sería mejor esta: ¿se siente rico adorar y amar al Señor con todo el corazón? Amén. Amén. ¿Se siente bien permaneciendo en Él? Sí, Pedro dijo, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Cuando le pregunten ¿qué se siente ser evangélico?, dígale, es lo más extraordinario que yo pude haber recibido. ¿Por qué? Le van a decir, porque tengo la vida de Dios. Soy feliz, soy feliz, soy feliz. Somos felices. Y eso es lo que está diciendo aquí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y dice, y como el pámpano, oigan, pámpano somos nosotros, las ramas. Como la rama, lo voy a decir mejor literalmente, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Prepárese, vamos a ahondar aquí, solo en este versículo. En este versículo hay una expresión que resalta. Si usted cuando lee, le gusta leer despacio, y si hay algo lo cual le ha cautivado su mirada, entonces dice: ¿por qué está esto aquí? Aquí en este texto, repito, hay una expresión que resalta. Búsquela si quiere y vuelva a leer el texto. ¿Cuál es la expresión que resalta solamente en este versículo? Léalo despacio y ahí me dice usted cuál es. ¿Va que la encontró? ¿Cuál es la expresión que resalta? Permanecer. ¿Por qué? Porque se menciona 3 veces. Es esa expresión que me acaban de decir ustedes, permanecer. 3 veces, allí, sí, ahí está, manito, ahí está. Permanecer, ahí está. Y luego se repite, permanece, y luego al final, permanecéis. 3 veces. Ahora, si se menciona 3 veces esa expresión, esa palabra, esto hace de que haya, bueno, un interrogante en nosotros. Y es esto: ¿qué significa esa palabra permanecer? Denote. Por ejemplo, hay personas que esa expresión la utilizan así: ¿dónde trabajas vos? Y uno dice: trabajo en tal lugar. Y allí, ¿de qué horas a qué horas trabajas? Y uno responde: fíjate que yo permanezco ahí desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Así tomamos esa expresión. Y cuando nos pregunta: ¿cuántos años crees que vas a permanecer en ese empleo? Y uno dice: no sé. Habla de estar en un sitio. Así lo decimos nosotros. Pero yo se lo voy a explicar de una manera diferente. La expresión permanecer en el griego, hay una expresión que se utiliza en el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, máximamente el Evangelio de Juan. Permanecer es meno, así se pronuncia en el griego, meno. Pero ¿qué significa la expresión meno? Tiene su significado. Significa quedarse indefinidamente. Solo vea, meno significa quedarse indefinidamente. Y esto hace que resurja otra pregunta: ¿qué es indefinidamente? ¿Cuál sería la respuesta suya? La respuesta que algunos dan es sin límite de tiempo. Eso significa indefinidamente. Cuando Jesús dice aquí en el verso 4: el que en mí no permanece será echado, pero el que en mí permanece, este lleva mucho fruto. Allí está aplicando la expresión en el griego 3 veces: meno, que se tradujo permanece. Pero esa expresión meno también significa durar, pero también significa indefinidamente. Habla también en su significado de eternidad, y también se traduce como estar indefinidamente en un lugar. También significa morar, también significa perseverar, vivir indefinidamente. Solo vea cuánto significado tiene la expresión menos en el griego. Morar indefinidamente, perseverar indefinidamente, vivir indefinidamente. Entonces, cuando Cristo les dice a sus discípulos aquí: permaneced, entonces, ¿qué les está diciendo? ¿De qué nos habla esa expresión? Nos habla de una permanencia indefinida que no será cortada por absolutamente nada. O sea, hermanito, esto es cristianismo, hermanito amado. Si usted recibió a Cristo en su corazón, desde el momento en que usted hizo la confesión, y su arrepentimiento fue genuino, no fue algo emocional, porque hay gente que lo hace por emoción, o porque uno pase, y pasan masticando chicle, riéndose.
y pasan y salen y siguen siendo los mismos. Esa no fue una conversión genuina. Pero hay otros que pasan, lloran, y uno muchas veces se engaña, si no tiene discernimiento, se engaña con ese tipo de personas que están llorando. Puede ser que esa persona esté llorando por remordimiento. Una cosa es llorar por remordimiento y otra cosa es llorar por arrepentimiento. Judas lloró, pero no se arrepintió. Lloró, pero no se arrepintió. Pedro lloró, pero se volvió a Dios y su arrepentimiento fue genuino. Y ambos merecían condenación, pero se arrepintió. El de uno fue genuino y el otro fue remordimiento, y se fue a ahorcar. Cuando alguien recibe a Cristo genuinamente, hace una confesión genuina: te recibo, Señor, sepa que a partir de ese instante usted permanece en Él y Él permanece en usted. Y no es una permanencia de 3 meses, de 4, de 5. Repito la frase: es indefinidamente. Si Él dice permanece en mí y yo en Él, ese yo en Él, la palabra de Dios es seria. Por eso es que yo no sé dónde aquellas personas que dicen que la salvación se pierde, ¿en dónde dejan este versículo? Cuando menos, la expresión en el griego, que es la expresión que aparece 3 veces ahí, permanecer, es indefinidamente, morar indefinidamente, perseverar indefinidamente, vivir indefinidamente. Así como usted va a vivir en Él indefinidamente, Él va a vivir en usted indefinidamente. Y no hay nada, repito, que pueda interrumpir eso indefinido. Cuando Pablo escribe a los romanos en su epístola, Pablo le dice a los hermanos romanos, lo voy a parafrasear: quiero decirles esto, que nada podrá separarnos del amor de Cristo. ¿Pero qué es ese nada? Tribulación, angustia, persecución. A eso se refiere. Nada. Y si alguien comete un deslice porque se descuidó, dejó de orar, dejó de congregarse y se fue al mundo, vuelvo a repetir la frase: nada. Aunque se deslice, aunque se vaya al mundo, puede irse al mundo, puede revolcarse en la charca como los cerdos, pero el que es de Dios vuelve. Y eso es indefinidamente. Vuelve. Ejemplo: el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a enlodar en la charca, cayó en lo más bajo, y la pregunta es: ¿volvió? El padre lo estaba esperando todos los días, sabía que su hijo iba a volver. Así está Dios esperando por usted que le ha fallado. Si ese permanecer indefinido está Dios en usted y usted en Él, nada puede obstaculizar esto, porque nada nos puede separar, nada, ni el pecado. Aunque ustedes quizás lleven meses, porque hay quienes llevan hasta años. Se lo voy a ilustrar. Dice Guillermo Hendrickson en su comentario bíblico, lo toma como una ilustración. Dice Guillermo Hendrickson: ¿te recuerdas cuando Pablo iba en aquel barco donde él iba a ser llevado a Roma para ser juzgado? Se desató un huracán llamado Euroclidón. Él ya había aconsejado al encargado del barco que no partieran de Creta para no sufrir ninguna pérdida, pero como él no era el capitán, no le hicieron caso. Él
este es esclavo, este es un preso y para qué se le casó al preso. Y zarparon, hermano. Y cuando ya estuvieron en el mar, se desata Euroclidón. Y ya estando ahí, entonces todos decayeron, todos perdieron la esperanza de vida, que iban a sobrevivir. Pablo, como era el hombre de Dios, Dios le habló. Le dijo a Pablo: Pablo, no te preocupes, le dijo el Señor. No va a haber pérdida de vida, sino solamente la de la embarcación. Solo vea. Porque Pablo había recibido la visita del ángel de Dios. Y se va y le da ánimo a los demás y le dice: muchachos, coman, tranquilos, coman y beban, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del quien soy y a quien sirvo. Como diciendo, el Señor me ha hablado el Señor de quien soy y a quien sirvo. Y dice que no va a haber ninguna pérdida de vida, sino solamente la de la nave. Y hay quienes en ese momento querían armar una revuelta, querían sacar el barco salvavidas, el esquife, para lanzarse, porque sabían que aquella tormenta ya le daba vuelta al barco. Y Pablo le habla al capitán y le dice: mire, esto me ha dicho el Señor, pero diles que tienen que permanecer en el barco. Oiga, ese permanecer les aseguraría a ellos que no iban a morir. Pero ¿qué pasa si agarran el esquife, el barco salvavidas, los agarran los que había, hubieran muerto? O sea, para que aquella palabra que Dios le había dicho a Pablo, que no iba a haber pérdida de vida, se cumpliera, los demás tenían que hacer caso, porque la permanencia en el barco iba a salvaguardarlos. Por eso es que Guillermo Hendrickson lo ilustra de esta manera: que aquel que permanece en Cristo no perece jamás. Estás dentro, no te mueres. Estás afuera, te mueres. Porque Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Es adentro donde somos salvaguardados. Es adentro donde ya estamos. Es que tenemos la seguridad que vamos a llegar a la patria celestial. Es aquí. En el mundo no puedes tener tal fiabilidad. No, es adentro. Adentro no hay nada. Adentro lo tenemos todo. Aquí está el Dios que es nuestro capitán. No hay problema. ¿Entendió lo que acabo de referirle? Es aquí. Entonces usted, hermanito, que le ha rendido su vida a Cristo, sus pies han sido asentados, su casa ha sido asentada sobre la roca. Hay seguridad que nada la va a botar, pues. Asente su casa sobre otros principios, sobre arena movediza. Vendrán los vientos, dice la Biblia, y cuando vengan derrumbarán la casa. Pero cuando esté sentada sobre la base, sobre los principios, sobre el fundamento sólido, cállese. Puede venir el pecado, la tentación, puede botarlo, pero poderoso es Dios para volverlo a sentar. Por eso es que el salmista dice en su propia experiencia: puso mis pies sobre peña, y dice: enderezó mis pasos y puso un cántico nuevo en mi boca. Es aquí donde estamos seguros. Es aquí donde habremos de perdurar. Por eso que tenemos que tener la fiabilidad que el que tuvo un genuino arrepentimiento, ese nunca va a dejar a Cristo. ¿Me escuchó? El que tuvo un genuino arrepentimiento, ese nunca va a dejar a Cristo, jamás. Juan, en el capítulo 10, versículo 27, Cristo dijo estas frases: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco
Y me siguen. Y dice el verso 28. Mire lo que el Señor le dijo: y yo les doy vida eterna. Y dice: y no perecerán. Está hablando de nosotros. ¿Dónde están las ovejas del Señor? Y dice: no perecerán jamás. Y oiga, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29 de ese capítulo. Mi Padre me las dio y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ay, yo alabo a Dios, porque aquí no hemos caído en una religión como el Islam. Alabo a Dios que no somos sectaristas como los testigos contra Jehová y los mormones y los de la fe en Jesús. Aquí estamos sobre el fundamento sólido de la roca inconmovible de los siglos, que te dice: y no perecerás jamás. Para aquellos que andan pensando: pastor, ¿y usted qué dice? ¿No ha tenido un sueño conmigo que yo ando todo sucio? Los sueños que yo tengo con usted y conmigo, es que ya me veo allá arriba con usted y conmigo en el cielo. Ya lo veo a usted glorificado, hermanito. Ya lo veo que vamos al encuentro del novio en los aires. ¿Cómo se ve usted? Así lo veo yo a usted. Pero ¿cómo se ve usted? ¿Cómo? Y aquí viene otra cita para recalcar esta verdad. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Eso, lo que estamos mencionando aquí, es algo metafórico. Habrá allí calzada y camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Aquí está. Por eso es que este pasaje se refiere a Israel, pero este pasaje es un pasaje profético que se aplica también a nosotros. Habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Es decir, que todos aquellos que están en ese camino han sido transformados. Aleluya. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios. Camino de santidad, dice ahí. No pasará inmundo. Es decir, que en este camino no puede entrar ninguna rama seca. Nadie inmundo, dice, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará, qué promesa, estará con ellos, los que están. Gloria a Dios. Ahí estamos, ya estuvo. Gracias hermano. Entonces dice: no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y dice: el que anduviere, atención, este es para mí. No sé si usted se lo agarra para usted. Este es para mí. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, este es para mí. Hay promesa, dice: no se extraviará. Por si alguien le dijo: tú no cabes ahí, tú no cabes ahí, eres oveja torpe, por torpe que sea, no se extraviará, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por torpe que sea, no se extraviará, no se extraviará. Y aquí hay otra promesa más, hermanitos. Juan 14:16. Estoy hablándole de esa permanencia, de esas tres frases. Estoy dando estas citas, estas referencias. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. Permanencia.
El Espíritu Santo va a estar para siempre con los que permanecen como rama injertada en la vid, y de la savia, del tronco sale la savia de vida para las ramas. Y para 5 meses, no para 2 años, ya pasaron 2021 años y Él sigue permaneciendo con nosotros. Garantía. Por eso es que dice Juan, acabo de dar la cita, Juan 14, 16, pero dice el verso 17: porque mora en vosotros. Esa expresión, mora, meno, es en el griego, mora para siempre en vosotros. Está refiriéndose al Espíritu Santo. 4:15, meno, voy a aplicar meno, permanencia siempre. Primera de Juan 4:15 dice: todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él. Este es cristianismo, señores. Es decir, habita indefinidamente en Él y Dios en Él. Otra cita de menos, permanencia, primera de Juan 2:14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la esperanza es esta, hermano, mire qué lindo: y la palabra de Dios permanece en vosotros. Permanece en vosotros. Menos está diciendo, la palabra de Dios permanece en ustedes indefinidamente. ¿Por qué de esto, pastor? Que el Señor dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y todo aquel que permanece en mí llevará mucho fruto. Qué lindo es ser evangélico. Es lo más precioso que podemos haber recibido. Una cosa le voy a decir, porque voy a cortar, no voy a terminar todo, solo el verso 4. ¿Cuántos han venido de campings o de turistas aquí? Señores, si el Señor vino a quedarse aquí, como dijo Josué en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué: he tomado una decisión. Ustedes pueden regresarse al otro lado del Jordán, donde aquellos estaban acostumbrados a adorar a otros dioses. Estoy parafraseando. Pero yo y mi casa he decidido servir a Jehová. No debemos de estar aquí como un camping, un paseo, 2 semanas. Aquí han pasado miles de personas en estos 27 años. 3 locales, 4 locales, miles de personas. No estoy alardeando de nada, pero este ministerio ha sido efectivo. Miles de personas, cientos de personas convirtiéndose en las actividades evangelísticas. 2 semanas vienen, como no es su hábitat, el que no permanece en él se van de regreso para el mundo y andan chupando. Algo otros andan locos, algo otros se han vuelto desenfrenados, algo otros ya están muertos. ¿Qué decisión usted va a tomar? Si usted ha creído en Cristo de manera genuina, entonces, si es un cristiano genuino, usted vino para permanecer en Él y Él permanecerá en nosotros. Cuando esto se dé en nosotros, hermanitos, no vamos a tener necesidad de ir a tomar agua sucia de las cisternas que el mundo prodiga. Suficiente con Cristo, que en Él lo tenemos todo. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos la gracia, Dios mío, en esta noche. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por ser misericordioso para con nosotros. Aquí hay personas que están caídas del Evangelio. Aquí hay personas que
conceptuaban el evangelio de una manera diferente, errónea. Aquí hay personas que no conocen de Cristo y son amigos. Yo no le he enseñado acá la manera como permanecer en una religión. Le he enseñado a la luz de la Biblia la manera como permanecer en el Señor. Menos, la expresión menos, permanencia indefinida. Quizás usted no lo haya sabido eso antes de entrar por estos dos portones, pero ahora usted tiene conocimiento. El estar en el evangelio no es una semana, 2 semanas. El estar en el evangelio no es perderás lo que Dios te ha dado. Esa es pura farsa del diablo. Si algún día usted le echan zancadilla, un día usted se desliza y se va al mundo, el que es de Dios regresa. El que nunca regresa nunca conoció al Señor. Nunca. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Hay muchos que aquí han pasado desfilando por este recinto y ya no han vuelto. Eso significa entonces que fueron bastardos, no hijos legítimos, no genuinos, sino bastardos. Usted que ha caído del evangelio y al haber oído esta palabra quiere retornar a casa, las puertas, los brazos del Padre están abiertos, están extendidos para que usted pueda volverse al Señor. Pónganse de pie las personas quienes necesitan entregarle su vida a Cristo por primera vez en esta noche. Rápido, rápido. Si hay personas que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez, vengan. Yo voy a hacer una oración especial por usted. Venga, pase aquí al frente. Dios bendiga al caballero. ¿Habrá alguna otra persona más? Alguien más quien necesite rendirle su vida a Cristo por primera vez. Me quedan 2 minutos. Póngase de pie y venga aquí al frente. Voy a hacer una oración especial por usted. Venga, sepa que aquí no se va a dar una paseadita en una secta o en una religión. Aquí ha venido para quedarse. Dios bendiga al otro joven. ¿Habrá alguien más todavía? La garantía de la vida de Dios la tiene para siempre. No crea esas falsas enseñanzas que usted puede perder la salvación, que usted puede perderlo todo. No, señores. El que ha creído en Cristo de manera genuina, Él permanece en usted y usted permanece en Él. Y como permanece en Él, produce frutos al 100 por 1. Pero separado de Él y yéndose al mundo, nada produce. ¿Habrá alguna otra persona más? Termino ya, 1 minuto más voy a dar. ¿Habrá alguna otra persona más todavía? Hago una segunda invitación. Si hay personas que están caídas del evangelio y necesitan reconciliarse, pónganse de pie. Si hay alguna persona que necesita reconciliarse, usted de aquellos que viene esporádicamente a la iglesia a los 6 meses, usted necesita conocer al Señor de manera genuina. Porque una de las características de un verdadero cristiano es que es amante de la palabra, ama la palabra, ama el alimento espiritual, ama la comunión con Dios y con los santos. Si usted es alguien que se ha desconectado, el diablo hizo que usted se desconectara. Mi recomendación sería, mi consejo sería, reconcíliese, váyase de este lugar renovado, restaurado. Dios bendiga al otro jovencito. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguna otra persona más que se pone de pie? Ya deje de alardear con el tiempo que usted tiene. Carga Biblia, canto, cantitos, coritos. Tengo 10 años, pero no se le ve fruto. No se le ve fruto. No hay fruto en usted. Al contrario, se observa resentimiento, odio en su corazón contra el prójimo. Hay muchas personas que albergan recintos como estos, que en lugar de estar en el cielo van a estar en el infierno, porque ellos señalaron a otros. Se fueron de este sitio buscando un templo, buscando una iglesia perfecta, donde no hay iglesia perfecta, sino que habremos personas que muchas veces cometemos errores grandes, pero somos perdonados cuando buscamos del Señor. Una persona más y termino ya. Póngase de pie alguien más quien necesite reconciliarse con el Señor. ¿Habrá una persona más? Póngase de pie. Váyase tranquilo. Ya deje de albergar suciedad en su corazón. Hoy Dios puede limpiar a través de su palabra. Ya lo hizo. Su corazón ha sido sanado. ¿Habrá alguien más?
¿Habrá alguien más? Entonces voy a rogar a la iglesia que se pongan de pie. Que es oveja genuina, oye la voz del pastor y viene a él. Pero el que no es genuino sigue posponiendo. Otro día, otro día, otro día, otro día, y sabe que está mal. Si se muere estando en esa condición, le esperan las llamas del infierno. Le espera un lugar donde el gusano nunca muere, donde la llama nunca se apaga. Esa es la realidad bíblica. Oramos, Padre, gracias por las almas que has traído rendidas a tus pies. Gracias por tu buena palabra. Gracias por bendecirnos, Señor. Ahora bendecimos la vida de estas personas. Santifícales en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Encamínales a un desarrollo, a un crecimiento espiritual. Pon el deseo de aprender, pon el deseo de ser discipulados en ellos. Que no falten, que echen raíces aquí, Señor. Que tengan permanencia en ti, Padre, y tú en ellos. En el nombre de Jesús pedimos por las personas que han estado aquí también, los demás hermanos, que nos lleves con bien a nuestros hogares. Guárdalos, bendícenos a todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.